Cantábamos que quiero conocerle más, ¿sí o no? Y es curioso porque uno no puede ser fiel a algo que no conoce. Hay que conocerle más. Y eso es importante para que esos cánticos verdaderamente tengan sentido en nosotros. Conocer al Señor y serle fiel. Hemos venido estudiando de Elías y hoy es la quinta y la última entrega de Elías. Los que no han podido estar o no han podido tener la forma de escucharlo, pues en YouTube y en Spotify hay la manera de hacerlo y comprender todos los sermones de lo que hemos venido viendo y las aplicaciones que hemos traído a la vida, que son muy importantes, que son buenas, porque son para nosotros, para la iglesia. Quiero que vayan al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 9. La semana pasada les dije que después de que hubo un evento especial que fue ese momento en ese monte donde el Señor se transfigura, el poder de las tinieblas cambió, se hizo más poderoso. Y entonces el Señor nos dio una clave, diría uno, de cómo luchar ahora, de que teníamos que ser más fervientes, de que teníamos que ayunar y orar con más fuerza. Ya el rey nos había acercado y él pues lo sabía, y Satanás lo sabe también. Satanás sabe algunas cosas, no todas, porque él no es omnisciente. No tiene el carácter de Dios ni los atributos de Dios. Pero sí sabe cómo luchar, sí sabe cómo hacerlo, sí sabe cómo desanimar, sí sabe cómo sacar de la misión a algunos. Y luego de ese momento viene una escena importante. Y en el capítulo 9, versículo 51 dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor ya estaba determinado en ese momento. Noten que el texto dice que el tiempo se cumplía. Había subido ya otras veces a Jerusalén, pero esta era diferente. Ahora subía a Jerusalén para ser sacrificado. Y ya no iba a retornar a otros lugares. Ya no iba a volver a Galilea ni a otro sector como lo hacía antes. Volvería después de resucitar con un mensaje diferente. No otro evangelio, sino otras palabras de aliento y de seguridad a sus muchachos. Y entonces dice que envió mensajeros en el versículo 52 delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora recuerden que Acab había puesto en Samaria un templo y ahí se había hecho uno de los más grandes rechazos a Jehová, el Dios de Israel. Y no solo hizo un templo, sino que puso a Baal y a Acera para ser adorados. Verdaderamente en Samaria, si vemos su trasfondo desde tiempos antiguos, no ha sido muy estable. No ha sido un lugar muy apropiado para muchos. Y si le unimos a lo que actualmente y en los tiempos de Jesús se veía en Samaria, que judíos y samaritanos no se llevaban, por muchas razones. Hay que estudiar esas muchas razones. Cuando ellos llegan, pasa lo siguiente, dice en el 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Ya con solo eso fue suficiente para decir, no, aquí no venga, usted váyase para Jerusalén. Vaya, haga lo que tenga que hacer, pero es que no lo querían ahí. 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Tremendo, ¿ah? ¿Quieres que hagamos llover fuego y que mate a todos estos que no te reciben? Y la respuesta fabulosa del Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Increíble. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre que estás en los cielos, esta es la verdad más grande que tú planeaste. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y hoy cerraremos al profeta Elías recordando esta verdad. Una verdad que gira alrededor de nosotros. Que nosotros también, ya siendo herederos e hijos tuyos, tenemos el mandato de hacer lo mismo. Llevar el evangelio de Cristo para salvar almas. Que eso sea lo que gobierne el corazón, esa obediencia, para llevar gloria a tu nombre. Qué gloria tan grande cuando un alma se convierte. Que podamos hacerlo nosotros, en el poder del Espíritu de Dios, que hace esa obra maravillosa en el pecador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada vimos cómo Elías se sintió amenazado. Y él se levanta por sí solo. Y corre y se va, porque en 24 horas le iban a poner la cabeza igual a la de los profetas de Baal, muerto. Ese fue el juramento que hizo Jezabel y que no pudo cumplir. Elías corre y llega hasta el desierto, se pone debajo de un enebro y tiene un momento de depresión ahí. Tiene un momento muy difícil de su vida. Y lo vimos la semana pasada. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí para sostener a su profeta. Y entendimos que el Señor está ahí para sostenernos cuando nosotros estamos en nuestro desierto. Para limpiar nuestras lágrimas. Para levantarnos. Para direccionarnos nuevamente. Él hace eso. Vuelve a ponernos en el camino. Elías se fue y caminó 40 días y 40 noches y llegó a una cueva y se volvió a meter. Y el Señor le vuelve a decir, ¿y qué haces ahora ahí? Lo sacó del enebro para que se metiera ¿dónde? En la cueva. ¿Qué haces, Elías, ahí? Y no salió hasta que oyó un viento apacible. La voz de Dios. Y el profeta termina de hacer lo que Dios le había mandado. Y eso es muy importante. Unge a varias personas para que terminen más adelante con la idolatría. Y después de ese momento, dice el texto más adelante que Acab muere. Muere conforme a la palabra que Jehová había hablado. Así lo dice el capítulo 22. Quiero que vayan a Primera de Reyes capítulo 22 y noten esto.
Porque mis hermanos, todo lo que sale de la boca de Jehová se cumple. Y algo es importante. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para recompensar a los que creen, pero también va a tener un tiempo para dar juicio a los que no creen. Acab no puede quedarse sin juicio. Y mucho menos ¿quién? Jezabel. Y en este momento que nosotros terminamos de estudiar, domingo pasado, se hace un corte y viene una batalla. Una guerra para darle cumplimiento a lo primero que Jehová había hablado, y era la muerte de Acab. Capítulo 22 dice en el versículo 37, capítulo 2, perdón, sí, 22, versículo 37, dice lo siguiente. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Qué tremendo, ¿ah? Ahí estaban los perros lamiendo la sangre del rey Acab, uno de los animales que más se despreciaban, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús. No podía ser más vergonzoso la vida del rey siendo lamida por perros. Increíble. Y ver rameras, prostitutas, lo que él había hecho con Israel, bañándose en esa sangre. Uno diría, así tiene que ser. Es palabra de Jehová. Pero no solo le pasó eso acá. Jezabel más adelante también va a morir. Y vean qué palabras tan duras también sobre esta mujer en la forma en que muere. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Hago este entendimiento de lo que está pasando porque mi tema es Elías, ¿sí o no? No Jezabel ni Acab. He mencionado a estos dos por lo que hacen, porque están en la historia, pero no me importa la vida de ellos ahorita. Me importa la vida de quién, de Elías, que es de quien estamos aprendiendo y tomando verdades espirituales. En el capítulo 9, versículo 36 dice así, de Segunda de Reyes: y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Uy, uy, uy. Peor final no puede haber. A uno los perros lamieron la sangre, pero a esta se la comieron los perros. Y seguramente, creo yo, los perros después de haber comido, ¿qué hacen? Y defecaron a Jezabel. Se volvió estiércol de la tierra. ¿Qué final? Pero es que esa es la justicia de Dios. No podemos hacer otra cosa. Todo aquel que rechace al Señor tendrá un final similar. Uno no lo quiere,
Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y que Él mandó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Que Él es justicia de Dios para todo aquel que cree. Noten que siempre estuvo todo. No dejó a nadie por fuera. Pero hay algunos que no quieren creer. Y no solo que no van a creer, sino que van a blasfemar el nombre de Dios. Y definitivamente Dios sabe darle un final justo y merecido a todo aquel que en su obstinación, locura y rechazo se rebela contra Él. Es una obstinación del corazón ir en contra de Dios. Si ustedes leen los salmos, cuando el salmista está hablando y relatando algunas escenas de Israel, de cómo se rebelaron, les dijo que ustedes tenían un corazón obstinado. ¿Qué palabra esa? No hay manera de consolarlos. Obstinados están. Y el Señor sabe que es así. Todo aquel que se rebela contra Él y que lleva a otros al rechazo de su gracia, terminarán así. Jezabel y Acab habían llevado al pueblo a la idolatría, al rechazo de Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, hay gente en ese mundo y hasta dentro de las mismas iglesias que llevan a las personas al rechazo de la gracia de Dios que está en Cristo. Es increíble. El Señor Jesús dijo: ay del mundo y sus tropiezos. Y enfatizó después: ay de aquel hombre por el cual vienen tropiezos. Mejor le fuera que atarse una piedra de molino de asno y hundirse al fondo del mar. Saben que los griegos utilizaban eso, ataban una piedra en un molino a una persona en el cuello y era una forma de tortura hasta la muerte. Y el Señor Jesús llega y dice: mejor le fuera que se aten de la misma forma antes que alguien haga tropezar a uno de mis pequeños. Palabras muy duras para el mundo que le importa. Pero lastimosamente esas palabras parece que retumban hoy dentro de las mismas iglesias. Llevan a personas a la mentira, al engaño, y les ponen tropiezo para llegar a la verdad. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Está continuamente llevando al ser humano a la práctica del pecado y a rechazar el carácter de Dios. Mis hermanos, cualquier persona que no esté en Cristo, óigalo bien, que no adore a Dios como Él quiere ser adorado, va a ser compañero de Acab y Jezabel en el infierno. Así de fácil. Y lo digo con mucho temor, temblor, porque nadie quiere eso. Pero si llega el día en que esa persona muere sin Cristo, sus compañeros serán estos que fueron comidos por los perros. Ahí estará quemándose en el fuego eterno. ¿Qué momento va a ser ese? Cuando personas que crean que estuvieron en la verdad, cuando las personas que crean que el mundo es este y que esta es la vida y hay que vivirla y que solo es una, y como aquel Lázaro y el rico ¿qué pasó? Abrió sus ojos, de repente murió y se despertó ¿cómo? En tormento.
en dolor. ¿Qué momento va a ser ese? Cuando esas personas mueran y abran sus ojos en dolor. Duro, ¿verdad? Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso hay que llenarse de pasión, porque es el final que les espera. Por eso hay que tener la misericordia y la piedad que tuvo nuestro Señor. Ante la muerte de Acab reinó su hijo Ocosías. Y dice la Biblia que este muchacho hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y de su madre, y provocando a ira a Jehová, como lo había hecho Jeroboam, quien enseñó a Israel a hacer idolatría. Qué increíble. Bueno, y también qué se puede esperar. Como la Biblia nos dice claramente cuando alguien está o no está en él. En especial en los reyes. Ustedes ven que los reyes que no hicieron lo bueno, ¿qué dice la Biblia? Y no hicieron lo bueno delante de Jehová. Nadie se va a escapar de eso. Y este joven provoca ira a Jehová. Este Ocosías, hijo de Acab, rey de Israel, dice que cayó por una ventana de una casa que tenía en Samaria y enfermó. Seguramente a raíz de la caída enfermó y envió mensajeros a Baal-Zebú, dios de Cron. Noten ustedes, ya pasaron de Baal y a ser ahora ¿quién? Baal-Zebú. ¿Saben qué significa Baal-Zebú? Es que es el colmo a veces. Dios de las moscas. Vea a quién está mandando este muchacho a consultar. Envía mensajeros a Baal-Zebú para ver si va a sanar. Y entonces el ángel de Jehová levanta a Elías para que intercepte los mensajeros y le mande un mensaje a Ocosías. Y Elías les dice a los mensajeros: vaya, dígale a Ocosías, si no hay Dios en Israel, para que vayas a consultar a Baal-Zebú. ¿Por qué mandas a consultar a él si hay Dios en Israel? Por lo tanto, Elías se levanta, va, se lo topa y le dice: díganle esto a Ocosías y díganle que va a morir. Y dice la Biblia que Elías se fue. Los mensajeros llevaron a oídos de Ocosías las palabras que Jehová había hablado por Elías. Y es de aquí de donde se desprende lo que acabamos de leer en Lucas. De este momento, los discípulos tuvieron la escena en la cabeza y por eso dijeron: mandamos a bajar fuego del cielo. Así que quiero que vean la escena. Segunda de Reyes, capítulo 1. Entendiendo lo que acabo de decir, empiezo a leer desde el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice: luego envió a él un capitán de 50 con 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Ocosías manda 50 personas con un general para arrestar a Elías. Y entonces llega este primer grupo y le dicen: Elías, dice el rey que descienda. Versículo 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50.
Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, desciende a fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Quién quiere ser el siguiente? Ir donde Elías. ¿Ah? Ya bárbaro. Ya con esto. Ya van 100, ¿ah? Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subió aquel tercer capitán de 50 y ojo lo que hace. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebú, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos, ni siquiera descendencia le permitió tener. Y todos sabemos que eso es bastante lamentable. En esta escena prácticamente está terminando la vida de Elías y el ministerio de Elías. Volver los corazones a Jehová. Esta obra maravillosa que el profeta hizo bajo el poder de Dios y que ya ha dicho que nos involucra a todos, se ve claramente identificada en las Escrituras. Cada vez que en las Escrituras se menciona a Elías, vemos que el texto nos pone en evidencia arrepentimiento y retorno de los corazones a Dios. Es importante entender eso. Y ahorita van a ver por qué. Quiero que vean Malaquías. Por favor, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Quiero que vean cómo termina el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Dice el versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, el que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Lucas, ahí cerquita, capítulo 1.
cuando se les está anunciando el nacimiento de Juan. Ahí está Zacarías y dice en el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nuevamente vemos la unión. Juan capítulo 1. Ahí cerquita, el cuarto evangelio. Habían mandado a Juan personas para que le preguntasen quién era. Y entonces en el versículo 21 dice lo siguiente, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahora, quiero que noten el mensaje que Juan el Bautista tenía para oídos de estas personas. Vamos a Lucas, nos devolvemos, capítulo 3. Unas paginitas atrás. Es maravilloso ver cómo la Biblia todo lo especifica y habla. Y en detalles que a veces parecen tan irrelevantes, hay una gran certeza de saber que esta es palabra de Dios. Solo lo digo porque siempre me llama la atención este versículo 1, cómo nos mete casi que en toda la escena de lo que se vive en ese tiempo. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Vea, ya solo con eso nos dio un montón de información. Siendo César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ya con eso hay que estudiar un montón. Todo lo que pasaba alrededor de este momento. Y entonces llega y dice el versículo 3: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 8. Oigan lo que este hombre decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos estaban seguros de que tenían a Abraham por padre y que la circuncisión los hacía personas justificadas. Y Juan les dice que no es así. Llega y dice, sigo leyendo, versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y entonces
Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y sabemos que la túnica es una de las prendas más valiosas de ese tiempo. Dé al que no tiene. Dé, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y eso sabemos que ellos, como publicanos, ¿qué hacían? Les cobraban más impuestos. Note que está poniendo el carácter del reino en la mente de ellos, pero ocupan arrepentimiento. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, oigan, unos romanos, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentos con vuestro salario. Si habían personas que extorsionaban, eran estos hombres. Y claro, cobraban plata. Es importante ver cómo cada vez que se menciona a Elías, el contexto nos lleva a ¿qué? A arrepentimiento, a volverse a Dios. Porque esa es la obra de Elías. Y va a ser la obra de Elías, creo yo, que hasta el final de los tiempos. Y aquí solo pongo un punto de vista mío. Es mío, usted puede creer otra cosa. Vamos a Apocalipsis 11. Creo que en la prédica número 3, si no me equivoco, 2, les dije que notaran claramente cuando lean Apocalipsis cómo continuamente hay una expresión que dice: y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y venían las plagas, y venían los juicios, y no se arrepentían. Pero llega un momento en que la expresión cambia por parte de los judíos, y que es necesario, dijo Jesús, que Él no volvería hasta que ellos dijeran: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ahora, no es que ellos lo van a ver y van a decir eso. No es así. Ellos lo tienen que decir y entonces va a venir. Es diferente, porque eso habla de una conversión. Qué fácil sería verlo venir y decir: ay, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ellos se tienen que convertir. Y entonces sale de sus corazones el entendimiento de que Jesús es el Cristo. Y dicen esas palabras. Cuando eso sucede, en el capítulo 11 ustedes tienen los 2 testigos. Muchas personas hablan de que estos 2 testigos, por lo que hacen, pueden ser Moisés y Elías. Uno cierra el cielo y otro convierte las aguas en sangre. Esas son 2 características de lo que van a hacer. Pero aún así, el texto no nos dice si son o no son. Por eso les digo que esto es algo que yo pienso. Cuando eso sucede, el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Y ustedes saben que el cilicio es como algo que enluta, que trae como cuando algo sucede y usted se viste de silicio y dice: ¿por qué? Hasta, no sé, trae como ese ardor, no sé ni cómo explicarlo a veces. Pero ustedes yo sé que me entienden lo que es el silicio. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, y aquí hago una pausa, porque resulta que a estos 2 testigos los van a matar y los van a dejar ahí tirados en la plaza. Y la gente se enviará regalos, las naciones, así dice, ustedes lo pueden leer, se enviarán regalos porque estos 2 testigos
los dañaban. Es increíble. Y van a estar contentos. Y los matamos, regalitos aquí, regalitos allá. Pero después de 3 días, porque ni siquiera les dieron sepultura para vergüenza de ellos, supuestamente, así pensaron las naciones. Después de 3 días, dice el versículo 11, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y ¿qué? Y dieron gloria a Dios. Es la primera vez desde que todo empieza que hay corazones que se vuelven a Jehová. Y está dentro de un contexto donde parece que Elías aparece. Es importante entender esto, porque desde que aparece en Primera de Reyes capítulo 17 hasta Apocalipsis capítulo 11, ustedes ven que constantemente y se arrepintieron y se volvieron a Jehová. Ahora, obviamente esto tuvo que traer a la memoria ver a esos 2 testigos resucitar después de 3 días. ¿A quién tuvieron que tener en la cabeza? A Jesús de Nazaret. Tiene que ser así, porque después ustedes siguen leyendo la 7ª trompeta y ya dice que los reinos vinieron a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Luego habíamos visto en Santiago, vamos a Santiago, que empezamos una vez con Santiago una prédica. Y hablamos de cómo la oración está rodeada de arrepentimiento, de la que está hablando Santiago aquí. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y eso lo hablamos. Elías, y ahí está de nuevo, aparece. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, y en Santiago capítulo 5. Pero ¿por qué no me dijeron antes? Santiago 5:16. Bueno, ya estoy en el 17. Elías dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y entendemos que esa oración iba direccionada de acuerdo a la voluntad de Jehová, y que puso su rostro sobre sus rodillas y pidió para que la palabra que Jehová le había dicho se cumpliera, que iba a hacer llover. Dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y entonces Santiago hace una unión exacta y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y lo hace ¿qué? Volver. Sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la vida y el ministerio del profeta. Y está evidenciado en toda la escritura. La unión es clara. Pero es la vida de cada uno de nosotros también. Desde que usted llegó a Cristo, usted tiene la misma obligación, el mismo ministerio que el profeta. Volver los corazones ¿a quién? A Jehová, a su Cristo. No hay otra cosa. Es poderoso lo que Jehová hizo a través de la vida de Elías. Pero ahora está listo el profeta para recibir su recompensa.
y ser llevado al reino de su Señor. Mis hermanos, y vaya manera de suceder, ¿sí o no? Los que hemos leído la historia. Ahora, yo no me voy a meter en temas de teología, porque algunos dicen, esto tipifica la iglesia y el rapto. Esto otro tipifica a Jesús. Yo no me voy a meter en ese tema, son posiciones. Me voy a meter en algo que es una verdad espiritual, como lo he venido haciendo, y que es claro para nosotros. Nosotros que debemos andar en el poder del Espíritu de Dios y andar como Cristo anduvo, para que sea que muramos, sea que usted se muera, o que venga el Señor, no sabemos. Pero en el momento en que eso le ocurra a usted y vea al Señor cara a cara, usted no tenga vergüenza. Usted pueda ser reconocido por Dios como un siervo fiel. Elías está preparado. Yo no veo a un Elías diciendo, no, todavía no me lleve. Está preparado. Ha cumplido su ministerio. ¿Estamos preparados? Si Dios nos llevara hoy y determinara, Pablo, hoy te vas de ahí. Híjole, hace 5 años no le hablo a nadie, ni vuelvo el corazón de nadie a Jehová. O le puedo decir, Señor, pero hágalo igual que Elías. Quiero ver esos carros. ¿Estamos preparados para ser llevados? ¿Estamos preparados para morir? El profeta caminó con Dios y fue instrumento en sus manos hasta el último suspiro de su vida aquí en la tierra. Hay un proverbio que para mí es muy cierto y que ustedes sé que lo entienden y creo que lo aprueban. No es cómo comienza, sino que cómo termina. Qué sencillo decir, soy de Cristo, pero viví como Cristo hasta el último momento de mi vida. Mis hermanos, no es cómo comienza, sino cómo termina usted. Y ahí está el detalle de una vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Para algunos va a ser una carrera corta, para otros va a ser una larga carrera, pero en cualquiera de los dos escenarios, ambos tienen que llegar a la meta. Así de sencillo. Correremos sabiamente, en el temor de Jehová, en obediencia, permaneciendo hasta llegar a ella, o llegaremos llenos de deshonra, tomando atajos, corriendo por nosotros mismos y no viviendo para la gloria de Dios. Esas son las oportunidades que existen en este caminar. La vida de Elías nos ha mostrado cómo correr. El profeta atendió el llamado de Dios. El profeta fue la voz de Dios. El profeta fue poder de Dios para mostrar milagros y eventos sobrenaturales. Y cuando se sintió amenazado y angustiado, atendió nuevamente la voz de Dios que lo cuidó. El profeta cumplió su ministerio señalando el pecado y trayendo juicio sobre el pecador, pero también cumpliendo lo primario, que era volver los corazones a Jehová su Dios. Y ahora se prepara para irse con su Señor. ¿Está listo usted? Algún día usted irá al lugar y a su hogar celestial. Y rendiremos cuentas. Un día usted lo va a hacer, usted va a rendir cuentas si es de Cristo.
vivamos, y esto me gustó y quiero que me lo entiendan bien, vivamos como los que mueren, como si hoy fuera nuestro último día. Es increíble cuando a una persona le dicen, usted tiene tal enfermedad y le queda tanto tiempo de vida, ¿qué hace? Primero es un golpe y es muy duro. Pero si no está en Cristo, ¿qué comienza a buscar? ¿Qué hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué no conocí? Voy a pasear, llévenme aquí. ¿Qué no comí? Se aturuga de comida. Pero si estamos en Cristo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. O recapacitar y decir, lo que no he hecho en 30, 40, 50 años, lo tengo que hacer ahora ¿en qué? En 2, 3, 4, 5 meses. Hay que vivir como los que mueren. Cada día es la oportunidad de nuestras vidas para llevar a alguien al Señor. Cada día, mis hermanos. Capítulo 2 de Segunda de Reyes. Elías está listo para ser llevado y va a hacer algo importante. Antes de partir, vean lo que hacen. Capítulo 2, y empiezo a leer desde el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Voy a quedar ahí. El profeta está a punto de ser llevado. Y de parte de Jehová viene una orden y le dice, vaya a las 2 escuelas de los profetas. Vaya a Betel y vaya a Jericó. He leído un poco acerca de esto y se cree que Elías pudo ser el instructor principal de dichas escuelas. Se detuvo y se tuvo que haber dirigido a los jóvenes. Seguramente tenía que animarles, seguramente tenía que bendecirles. Pero qué maravilloso era sido estar en la última clase del profeta. ¿Se imaginan? Elías está ahí y les dice, aquí vengo, pero ya me voy. Y les da una última instrucción.
Dios le había revelado seguramente a los jóvenes profetas, por lo que el texto nos muestra, que Elías iba a partir. Y seguramente Elías también les hizo saber que pronto estaría en la presencia de su Señor. Qué maravilloso y qué poderoso es el testimonio. Desde que uno se convierte, y no es que tenga que vivir una vida perfecta porque no se puede, pero por lo menos vive una vida agradándole al Señor. Qué maravilloso cuando muchos testigos pueden decir que alguien se va con su Señor. Qué diferente es eso. Estos jóvenes saben que el profeta se va. Pero qué difícil sería que tengan alguna duda del profeta. Cuando alguien muere, bueno, no sé, me ha tocado dirigir muchos funerales, no sé cuántos ustedes tendrán de funerales de amigos que no sean de familiares o de personas que no conocían muy bien. Pero he estado en momentos donde las personas están a punto de morir y he estado con ellos. Mis hermanos, se nota cuando están en Cristo. Es increíble lo que, no sé, lo que ellos transmiten, aún estando inconscientes. Uno puede decir, esta persona se fue con su Señor. Pero hay personas que he visto que están sin Cristo y es una agonía. Y es durísimo verlos. Una persona muy cercana a nosotros, que casi que estoy seguro que estaba sin Cristo, decía que venían unas brujas a llevársela, que las apartaran, que le estaban haciendo daño. No son brujas, es el lugar a donde usted va. Ayer estaba leyendo no sé, ahí me salió y me puse a leer sobre la muerte de Maradona. Dicen que agonizó de una forma tan terrible. Eso dicen los doctores. Bueno, ¿y qué se puede esperar de ese hombre? Que nunca dio fruto ni evidencia de tener a Cristo. Qué duro cuando eso sucede. Pero qué diferencia cuando alguien muere con el Señor y aún estando muerto es testimonio poderoso para conversión. Es increíble. Es algo tremendo. Hay personas que se convierten en un funeral y se les predicó 100 veces antes y nunca se convirtieron. Pero llegaron a un funeral y el testimonio de esa persona se hizo evidente en el amor que se tuvo por esa persona en Cristo. Y me ha pasado varias veces. Hace poco, ¿se acuerdan quién murió? Caliche. Y un joven, después de que dirigimos el funeral, se me acercó y me dice, he negado a Cristo tantas veces, pero ya no puedo más. Eso pasó ese día. Y para nadie es un secreto, el papá de las Bonilla, don Oscar Chihuis. También dirigimos su funeral. No cabía la gente ahí, pero gente que sabía que él estaba ¿dónde? Con su Señor. Eso es testimonio. Aún muertos habla. Y si nosotros vamos a ser llevados y vamos a estar en ese ataúd, ¿qué van a decir? Se va a convertir gente porque su testimonio fue tan poderoso que aún muerto habló. O simplemente la gente va a decir qué buena persona era.
Por lo menos yo cuando me muera quiero que me recuerden como aquel que llevó los corazones a Dios. No tengo otro propósito. Y no hay otro propósito, por lo menos para mi vida, no lo hay. Ya uno ha desperdiciado mucho, ¿verdad? El tiempo. Estos jóvenes le dicen a Eliseo: hoy se va tu señor. Sí, sí, pero cállense, no quiero oír eso. No quiero que se vaya. Pero el día de la partida, que estemos listos y que alguien pueda testificar que nos vamos con el Señor. Lo segundo que vemos es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros amigos, familiares, hijos? ¿Ha pensado usted en qué les va a dejar? ¿Algo perecedero? ¿O qué va a poner en ellos? ¿O les va a dejar a Cristo? Quiero que vean los versículos 9 al 12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras, ojo, que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres, Eliseo? Antes de que yo sea quitado, ¿qué quieres? Permíteme, y esta es otra traducción, dice: permíteme heredar una doble porción de tu espíritu y que yo sea tu sucesor. Y la vez pasada lo dije aquí el domingo: usted se muere, ¿y quién queda? ¿A quién va a dejar? Mis hermanos, esto lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto y con el entendimiento de la madurez que ustedes tienen. No se trata solo de dejar un heredero familiar, porque mucha gente dice: yo estoy trabajando solo en mi familia. No, no. Dios dijo que nosotros éramos la sal de la tierra, la luz del mundo. Usted también tiene un deber que no es solo con su familia y sus hijos. Usted no los puede descuidar, tiene que trabajar en ellos y sacarlos adelante. Son su familia. Pero usted tiene un deber con personas que se pierden y al cual usted ha sido llamado a hacer luz. Usted no puede separarse de ese deber y decir: no, es que mis discípulos son solo mis hijos. No es cierto. Muéstreme en la Biblia eso. Usted tiene el deber de traer a alguien a Cristo y enseñarlo y que sea su sucesor, y el día que usted muera diga: yo tomo su lugar. Eso es una verdad de la palabra de Dios. Hay mucho que hacer. El Señor mandó a multiplicarnos, ¿sí o no?
y a fructificar. Fue la primera orden dada en el Edén. Fructifiquen y multiplíquense. A nivel físico y de personas. Pero ¿acaso no es una verdad espiritual? No debemos de multiplicarnos espiritualmente. No debemos de hacer discípulos. No debemos de enseñar las cosas que Jesús ha mandado. Es una verdad espiritual que no puede dejar de permanecer en nosotros. ¿Saben que es muy curioso? La primera orden fue esa para el ser humano después de que tenían que labrar y toda la tierra. Pero hoy el ser humano va en contra de lo que Dios puso como primario. El ser humano no quiere que el ser humano se multiplique. Y entonces nos trajimos teologías de género, ideas de género. Eso no es de Dios, perdón. Y ponemos a 2 hombres y 2 mujeres y que es apropiado, pero ¿acaso ese par pueden tener hijos? Frenan la reproducción. Satanás nunca ha querido que se multipliquen. Y ahora todas estas cochinadas, porque no tiene otro nombre, buscan ir contra el plan de Dios. Y Satanás actúa así de la misma forma espiritualmente. No quiere que nosotros tengamos tiempo para ¿qué? Multiplicarnos en otros. Quiere engañarnos, quiere ponernos cosas, quiere llenarnos la mente de ideas. Quiere ponernos unos contra otros. Quiere que haya rivalidad para hacernos estériles y no tener un sucesor. Esa es la verdad. Miren cómo actúa, qué sutileza como lo hace. Para esto fuimos creados, para reproducirnos también espiritualmente. Qué lindo podría ser y qué glorioso el día que usted muere y pueda dejar una herencia incorruptible en los corazones de hombres y mujeres. Una herencia incorruptible, no de este mundo, incorruptible de gloria. Satanás ofrece tronos perecederos. Cristo, coronas de gloria incorruptibles. Sépanlo, métanselo aquí. Coronas que usted, ¿a quién va a poner delante? Usted se imagina, usted llegando donde el Señor le dice: suave, Señor, vengo con un saco de coronas. Tome, todas son tuyas. Y si le dice: suave, Señor, me voy a sacar la corona que tengo aquí, tome. Eso hace Satanás. Qué poderoso poder decirle a alguien que lo imite a usted. Porque usted imita ¿a quién? A Cristo. ¿Quién dijo eso? El tocayo mío. El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Qué poderoso que alguien diga un día: yo voy a ser como usted, porque usted es como Cristo. ¿Qué mayor que eso? Que usted haya traído una persona, lo haya instruido, lo haya corregido, le haya puesto el poder de Dios en su corazón. Esa persona será gozo y corona suya, así lo dice el apóstol. Pero para que eso suceda hay una clave. Vean el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, esa es la clave. Y lo dije la vez pasada. Otra traducción dice: mientras iban caminando y conversando. ¿Cómo hago un discípulo? Ahí está la clave.
¿Cómo me reproduzco? ¿Cómo hago un sucesor? Yo lo agarro, lo llevo conmigo, hablamos, conversamos y caminamos. Y le cuento todas las cosas que he vivido y cómo el poder de Dios está en mi vida. Esto es hacer un discípulo. Ese es el verdadero discipulado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús caminó y habló con ellos y les enseñó. ¿Qué hizo Pablo? Agarró a Timoteo y ¿qué? Timoteo era hule, así, miedoso era, y lo hizo hierro firme, porque caminó con él. Tito era más fuerte y lo puso en circunstancias más difíciles, porque caminó y le enseñó. Pedro agarró a Juan Marcos después de que Juan Marcos causó una división. Pedro le dijo, venga para acá. Y le enseñó a Juan Marcos. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Escribió el Evangelio de Marcos. Porque caminan y conversan. Están juntos. Se están reproduciendo. Esta es una verdad necesaria para que usted tenga un sucesor. Si no lo hace así va a ser muy difícil. Yo me imagino a Elías. Venga para acá, Eliseo. Vieras que me enfrenté con Acab. Y esto y esto. Y Jezabel era así. Y pasó un día que estábamos en el Carmelo y yo vi caer fuego del cielo cuando invoqué a mi Dios. Y también vieras que pasó esto otro. Y estaba con la viuda de Sarepta y esto otro. Wow. Eso es. Así es. Por eso lo he dicho y lo sostengo. Ayuda mucho, pero lo sostengo. Un libro no es todo para un discipulado. Es caminar con ellos. ¿Es bueno? Sí. ¿Da dirección? Sí. Pero hay que estar ahí y formarlo. Es caminar con ellos. Por tercero y último, deja claro el texto que todo lo que cualquier hombre de Dios hace, lo hace por el poder de Dios. Versículo 13. Y si ustedes entraron hoy y vieron el rótulo que pusimos, el rótulo no, el cartel. ¿Qué decía? ¿Quién me puede levantar la mano y decirme qué decía el cartel? No, levante la mano a ver. Bueno, saquen el cartel y lo ponen otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es poner el cartel para que cuando la gente salga lo vea. El cartel decía, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Eso decía el cartel. Vamos a leer versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. Wow. ¿Qué veía este profeta? Solo cosas extraordinarias. Sí. Mis hermanos, si alguna reliquia, por lo menos Eliseo, era tenido reverencia, sería ¿por qué? Por ese manto. Si algo a que Eliseo le pudo dar valor en su vida era coger ese manto. Pero notaron lo que hizo.
Él sabía y se le había indicado que tomara el manto y golpeara las aguas. Pero su oración, su clamor fue ¿cuál? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Elías sabía que el poder no estaba en el manto, sino ¿dónde? En Dios. Él sabe que no se trata de Elías, sino ¿de quién? De Jehová. Y si él va a iniciar algo, no lo va a iniciar si Jehová no está con él. Y es igual nosotros. Si usted va a iniciar algo y Jehová no está con usted, mejor no haga nada. Cuando inicie algo, invoque a Dios. Cuando usted vaya a hacer lo que tenga que hacer para el reino de Dios, dígale, aquí estoy, pero tu poder tiene que estar conmigo. Este hombre lo sabe. Se notaron y se dieron cuenta de lo que hizo. Ojo lo que hizo, porque esta es la verdad que está detrás de esta pregunta. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y qué hizo él? Noten. Y así, versículo 14 a la mitad, que hubo que golpeado del mismo ¿qué? Del mismo modo las aguas. Mis hermanos, Eliseo no anda viendo qué se inventa. Él sabe y entiende que solo hay una manera. Nosotros no tenemos que andar viendo qué nos inventamos. Dios es poder. El hombre golpeó del mismo modo que Elías había golpeado. Él entiende que todo su caminar y su obra va a ser igual que la de Elías. Y ustedes pueden leer la vida de Eliseo y hizo el doble de milagros que Elías. No se invente nada nuevo. Dios ya dejó cómo hacer las cosas. No tiene que ponerse a hacer otra cosa, solo conocer más a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Lo que somos es por la gracia de Dios y lo que hacemos es por poder de Dios. No hay nada nuevo, mis hermanos. El apóstol dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él lo sabe. No se dijo otra cosa. Voy a terminar con 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y bueno, este texto claramente nos habla de lo que estamos hablando. Dice Pablo a Timoteo las siguientes palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos viviendo tiempos como los de Acab y Jezabel, ¿sí o no? Tiempos oscuros. Estamos viviendo tiempos donde la doctrina se ha perdido. Estamos viviendo tiempos donde hay aflicción, donde la gente tiene comezón de oír, donde se amontonan a escuchar basura. Miles escuchando basura hoy en la mañana. Esos tiempos como los que Pablo está hablando aquí. Pero le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple, haz obra de evangelista. Es exactamente lo que hemos venido hablando. Tenemos ese tiempo, nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio. Para que el día de nuestra partida podamos decir como Pablo. Él llega y dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Para ser derramado en libación sobre ese sacrificio. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Como Elías estaba listo, Pablo estaba listo. ¿Usted está listo? Usted está listo para irse con el Señor. Porque puede decir, he acabado la carrera. He cumplido con pelear esta batalla. He guardado la fe. Usted puede decir esto mismo. Mi hermano, usted tiene el poder de Dios. Usted es instrumento de Dios. El Dios de Elías es su Dios. Y los milagros que hizo con Elías los puede hacer con usted si Él quiere. Solo dispóngase a vivir como vivió este profeta de Dios. Sin miedo, valiente, entendido que Él era la voz de Dios y que tenía que volver los corazones. Y como lo dije la vez pasada, usted prepara el paciente y Dios hace la cirugía. Así de sencillo. Así cierro, mis hermanos, con Elías. Un hombre que tiene tantas cosas. Quise elegir algunas necesarias para la iglesia, para fortalecernos, para que esta sea una iglesia obediente, que busca las almas, que va por ellas, que pelea por ellas, que se dispone a luchar contra este mundo de tinieblas. Esa es la iglesia que buscamos. Y entonces Dios estará con nosotros y hará su obra. Vamos a orar. Y terminé apenas, ¿vieron? Padre, gracias. Grandioso hombre el que levantaste. Qué poder. Por lo menos en mi persona yo digo, si nos usaras de esa misma forma. Pero es que nos usas. Tú quieres usarnos así. Tú quieres que con tu poder en nosotros volvamos los corazones. Que este mundo que sufre,
que tiene ceguera espiritual, que tiene idolatría en sí mismo, nos ve a nosotros ir a pelear la buena batalla. Dijo el apóstol: ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Si ese ay estuviera en nosotros, ay de nosotros, ay de nosotros si no predicamos el evangelio, si no entendemos que un día partiremos. Ay de nosotros si no tenemos un sucesor. Ay de nosotros si no podemos hacer esa pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías, para hacer las cosas de la forma en que tú lo pides? Ay de nosotros. Fortalece esta iglesia, fortalece a cada miembro, a cada persona. Trae el gozo de esa salvación que puedan llevar a otros. Anímales, levántalos. Si hay alguna depresión, si hay algún estado que se sienten turbados, como hiciste con Elías, levántalo. Dale descanso para que recupere sus fuerzas y sea fortalecido. Para que pueda escuchar nuevamente tu voz y direccionar su vida nuevamente en tu camino. Que no quede ahí postrado. Que si algo lo afligió, que si algo lo turbó, que si algo lo desanimó, ahí está el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, para fortalecerlo. Y que el día que muramos, oh Dios, ese día que estemos frente a ti, podamos alzar nuestra cabeza, que no lleguemos cabizbajos, sino que alcemos nuestro rostro ante ti sin ninguna vergüenza, pero con el temor y la reverencia que tú mereces. Y podamos recibir de ti las palabras: siervos fieles. Ahí se nos quitará todo, yo creo. Siervos fieles. Entren al gozo de su Señor. Gracias por esta esperanza. Gracias por este momento que esperamos todos. Dale a mis hermanos que ellos dispongan su corazón, pero dales un alma, una persona en la cual invertir su vida. Que este año no cierren con números en cero, sino que sea un año de gloria para tu nombre. Te lo ruego que así sea para ellos. En el poder del Espíritu de Dios, que así sea. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.